Buenas tardes, hermano. Es la primera vez que vengo aquí, pero me gusta, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios por un día más de vida porque pues tengo una enfermedad letal, va, pero eh, tengo que seguir agradeciendo a Dios, va, tengo que pedirle perdón todos los días, va, nadie es perfecto. Todos los días salimos a trabajar y tenemos que salir de la mano de Él, va, pues eh, yo ya pues lucho al diario, va, así como se puede ver, nos dedicamos al comercio, va, eh, a nada más, va, pues nada más trabajamos para poder comer y pagar renta y agua y luz, es todo, nada más, y antes, pues estaba bien descompuesto, era un vil drogadicto, va, yo también decidí regenerarme, va. Me encontré a ella, nos encontramos los dos y creo que pues eh, algo aceleró más este motor y pues le estamos echando muchas ganas los dos y con Diosito, con Jehová, pues con su mano, más que nada, pues con un poco más de fuerzas, más fuerzas cada vez más, y yo pues tengo mis pies quebrados, ¿verdad? este y como quiera, o sea, no me dejo vencer, ¿verdad? Yo sigo trabajando junto a ella, y no la quiero dejar sola, ¿verdad? Pero no me da miedo irme más primero, ¿va? Pero lo que sea que Dios quiera, va. Solamente sé que le tengo que seguir agradeciendo por un día más de respiración, va. Y pues a mi familia no le puedo guardar rencor, va. Solo tengo que seguir perdonando, va, porque por más que me duela, pues nada más tengo que solo sé que tengo que descargar, o sea, desahogar. Y pues como dice un dicho, lo que no mata fortalece. Yo todavía sigo respirando, gracias a Dios, y no me he cansado de pedirle, va. A pesar de que yo andaba antes como andaba, con la pintura, con los químicos, con la crack, la marihuana y todo eso. Yo la verdad, yo sí me arrepiento, ¿va? Yo ya, eso, de hecho, hasta el cigarro ya no sé, ¿va? Me tomo un jugo o me como unas galletas, no sé, y le echo ganas, y ella me da muchos ánimos. Y pues la familia a veces me comunico y pues también me da un poco de ánimos porque ha cambiado un poco la familia, va, pero solamente Dios sabe hasta dónde deja llegar las cosas, va. Yo estoy encomendado a Él y pues lo único que sé es de que pues la vida está siguiendo, va. Tengo fe en Él y sé que como Él nadie lo puede y es el único Dios, va, que con su mano, va, nos puede ayudar, nos puede, va a sanar. Yo nada más sé que tengo que seguir para adelante, va, y cuidarla a ella, va, porque la calle tiene muchas sorpresas, va. Ya hemos sido testigos de varias, va, escenas, de varias, va, ahora sí que capítulos, va, pero pues solamente a veces cierro los ojos y veo esa mano que no me suelta, va, pues no me suelta y no nos suelta, va, es lo único que sé, y pues ahí estamos y antes no teníamos nada, no pensábamos en ni siquiera comprar una televisioncita, que un refri, no, pero ahora nos sentimos mucho mejor, gracias a Dios, y le estamos echando muchas ganas y salemos y ahora sí que de traer para la papa, este, eh, les agradezco y les he agradecido a todos los hermanos, porque
pues ahora sí que no ha sido el único templo donde hemos ido, pero siempre les he agradecido, les he dicho yo que muchas gracias, que Dios me los bendiga, pues que gracias por el apoyo, porque me ha faltado para las medicinas y pues el tratamiento solamente nada más de ir por él, el doctor me está ayudando, me está apoyando, pero pues tengo que seguir teniendo mucha fe y pues es todo, hermanos, aquí en este tipo de lugares es donde yo me siento bien, donde siento esa paz, esa tranquilidad, donde siento esa vida, esa vida eterna que dice en la Biblia que nunca se va a terminar algún día. Solamente sé que yo también no me puedo soltar de esa mano, porque no se lo puedo dejar todo, también tengo que ayudarme, ayúdate que te ayudaré, y pues sigo aprendiendo un poco más de la Biblia, un poquito más, gracias por escucharme y le agradezco a Dios también por escucharme, Gracias, que Dios lo bendiga. Y ahorita que se termine, que salgamos, tenemos que ir a vender eso, porque vamos a sacar el dinero para hacerle de las guías, no más. Y yo más que primero quise venir con ella aquí a la iglesia para escuchar primero la palabra de Dios, ya lo demás sale como quiera. Bueno, aquí estamos, primeramente Dios, a ver si con esos pocos dulces que traigo vendemos en la calle para sacar, para comprar, para hacerle sus rodillas de sus pies y de su pecho, de la espalda. No, gracias, que Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Créame que solamente Dios es el único que puede sanar, es el único que puede sacarnos de una situación difícil. Y dijo algo que es muy cierto, teniendo fe. Eso es lo único que Dios pide, que tengamos fe para Él obrar y hacer las cosas. ¿Alguien más que esté agradecido con el Señor? No estén viendo el techo, vean, están así como que no sé qué hay en el techo, hermano. Que Dios los bendiga, hermanos. Estoy agradecida con Dios primeramente porque nos da a todos los que veo aquí un nuevo día más de vida, de salud, porque a pesar de que día con día las personas tenemos ciertas adversidades de la vida, económicas, familiares, emocionales, yo no sé, pero gracias que Dios tiene misericordia, siempre está con nosotros, su Espíritu siempre está redarguyendo nuestros corazones, dándonos amor, paz, hablándonos a través de su palabra. Y yo me siento muy agradecida con Dios porque desde el tiempo que yo vine a esta iglesia, yo quise compartir con mucha gente mi testimonio. Yo le decía a la gente que me decía, es que tengo un familiar con cierta enfermedad, que es incurable, que es muy difícil. Le decía, vamos a la iglesia, Dios me ha sanado a mí, que no te pueda sanar a ti. Y yo le compartí a tantas personas mi testimonio. Ninguna me dijo, vamos, nunca, a pesar de su enfermedad, de su problema económico, familiar. Estas personas que yo invitaba, nunca, yo les decía, voy para tu casa, a la entrada de tu casa, y en la entrada de tu casa te llevo, yo tengo un mueble, yo puedo llevarte. A pesar de que yo les invitaba, les daba mi testimonio, les decía que Dios podía manifestar su gloria a través de ellos, nunca me decía, vamos. Gracias a Dios yo me encuentro aquí a la hermana. Yo trabajé en un lugar donde ella pues también trabajaba. Me la encuentro y digo, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Me dice, tengo estos problemas, dejé la droga, dejé estos problemas. Y le digo, ¿tú quieres ir a la iglesia? Inmediatamente me dice, vamos, porque yo sé que necesito a Dios. Y me sentí muy bien. Digo, Dios, ¿cómo es posible que todas las personas que yo invito, ninguna me haya dicho que sí, más que una persona que yo veo que realmente necesita más de tu poder? Y estoy agradecida con Dios porque yo sé que estas personas van a ser sanadas y van a ser testimonio
de que Dios tiene el poder de sanarlos, curarlos y fortalecerlos siempre con su mano, su poder, en nombre de Cristo. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Dice la palabra: ir y predicar el evangelio a todos. La semana pasada ya daba una clase con los niños y yo les decía que la palabra es como la semilla que se siembra en buena tierra, entre espinos, entre pedregales, en el camino. Pero dice la Biblia que solamente dio fruto, la que cayó en tierra fértil, que es el que recibe la palabra, se agarra de la palabra, cree en la palabra y empieza a vivir una vida diferente. ¿Alguien más? Si no, vamos a dejar el lugar al pastor en esta tarde. ¿Nadie? Bueno, pastor. Abra su Biblia en el libro de Mateo. Las clases de los niños, hermanos, los niños van a pasar a ir a su clase. Todos los niños pasen a su clase. Me quedé pensando en los hermanos que pasaron aquí al frente. ¿Cuál era la necesidad de ellos, hermanos? ¿Dónde están los hermanos? ¿Qué necesidad tienen, hermanos? ¿De qué está enfermo el hermano? ¿Que estaban vendiendo algo para qué? ¿Mande? ¿Pero qué querían? ¿Necesitaban qué? ¿Cuánto le cuestan las radiografías? Bueno, mañana vamos a que te hagan las radiografías. Yo te llevo con el médico. ¿Pero qué? Mañana los llevo con el médico y yo les saco las radiografías. Aquí los veo a las 10 de la mañana. No importa. Aquí llegan a las 10 de la mañana, yo los llevo a que les saquen las radiografías. Aquí a la vuelta. Aquí saliendo a la vuelta. Yo los llevo las radiografías. Mateo capítulo 6, verso 10. ¿Ya los tiene? Si no vienen mañana es que era puro cuento. Dice la Biblia que hay que ser astutos, no simples. No se le olvide eso. La Biblia dice que tenemos que ser astutos y no simples. Mateo capítulo 6, verso 10, ¿ya lo tienen? ¿Qué dice la palabra de Dios? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Otra vez léalo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, Señor. Espíritu Santo, tú no eres el invitado de honor, nosotros somos los invitados a tu casa. Esta es tu casa. Tú estás aquí, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Somos los invitados nosotros para venir a darte, para venir a ofrecerte, Señor, alabanza, adoración. Nosotros no venimos a recibir, venimos a darte. Para eso se llama culto. Te rendimos culto a ti. Venimos a darte que todo lo que somos, todo lo que tenemos es tuyo, Señor. A ti te damos la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. El día de ayer fue muy, pudiera decir, muy caótico para mí. El viernes yo había comprado los boletos para mi salida a Monterrey el día de ayer. Usted sabe que cada sábado siempre viajo. Ahora sí.
ciudad de Monterrey. Y siempre compro los boletos a las 10 de la mañana, la salida, y a las 7:45 de regreso. Pero resulta que me dice el viernes en la noche que el camión de regreso no iba a entrar por la autopista, por la carretera de cobro, sino que me dicen de regreso el camión se va a ir por la libre, por la carretera libre, y pues obviamente va a llegar un poco más tarde a su destino. Si de regreso el camión, cuando se viene a las 7:45 de Monterrey, que se viene por la carretera de Cuota, es muy largo el camino porque entra a Reynosa y luego sale de Reynosa, y el camión hace 5 horas de viaje. Ahora imagínense por la libre, yo creo unas 6 o 7, ¿no? 6 horas. Entonces dije, no, voy a llegar muy tarde, y así me acosté el viernes, y luego en la mañana me desperté el sábado bien temprano y no se me había ocurrido. Dije, pues si de regreso están diciendo que el camión se va a desviar porque la autopista está inundada, pues de ida también, entonces me voy a tener que ir más temprano. Total que desde muy temprano andaba en la central cambiando los boletos. El de las 10 lo cambié a las 8 y el de las 7:45 lo cambié a las 6:15, más temprano todavía. Y ya cuando iba rumbo a Monterrey a las 8 de la mañana, pues se fue por toda la autopista. La autopista estaba seca, no había nada de agua, nada de lo que me habían dicho aquí en la central. Y llegué bien temprano a Monterrey y dije, Chihuahua, y todavía me bajé del camión y le dije al chofer, oiga, pues no que estaba inundada la autopista, me dijeron en la central. Me dijeron, sí, pero se secó desde el miércoles, jueves. Y tomé la decisión de querer volver a cambiar el boleto de las 6:15 a las 7:45, porque pues siempre yo me quedo casi hasta las 7 de la noche allá en Monterrey orando por la gente, y no me gusta venir así. Llegué a la iglesia, estaba la iglesia llena, había gente hasta de fuera de Monterrey, había gente de Coahuila y de otros lugares, bastante gente. Y dije, Señor, y le pedí de favor a una hermana que fuera a cambiarme el boleto, y hasta la credencial de lector le di por si había problemas, para que me cambiaran el boleto de las 6:15 a las 7:45. Había demasiada gente y dije, Señor, tú sabes que esta gente viene con necesidad y yo tengo que orar por ellos. Me habían puesto un montón de trabas. Ya había hablado por teléfono y me habían dicho que sí lo podían cambiar. Luego llegué a una terminal ahí por Avenida Universidad, me dijeron que no se podía, que estaban cerradas las corridas. Total, era un caos. Y luego vuelvo a hablar y me dice, no, sí hay corridas disponibles, no hallaban ni a quién creerle. Para no hacerle cuentos tan largos, no se pudo hacer el cambio de las 6:15 a las 7:45, y me vine bien frustrado de Monterrey, porque haga de cuenta que había mucha gente por la que tenía que orar, no pude orar por ellos. Vi mucha gente que como que no le pareció la decisión que yo había tomado. Les dije que no era algo que estaba en mis manos. Y cuando venía en el camión pues sí venía triste, venía afligido. Pero luego Dios me habló. Dios me habló a través de una persona, me habló por teléfono, y le platiqué y me dijo, pastor, ¿no se ha dado cuenta que a lo mejor no era la voluntad de Dios que se quedara a las 7:45? Usted no sabe a lo mejor si algo iba a pasar. Algo iba a pasar en el transcurso del viaje, porque yo siempre vengo expuesto. Siempre cuando yo vengo de Monterrey vengo expuesto. En ese horario que yo me vengo, siempre me vengo expuesto, porque en ese camión donde yo me vengo viene mucha gente indocumentada y se suben personas con esa gente indocumentada. Yo creo que los jefes
Y la mayoría de las veces a esa gente la bajan a mitad de la carretera en la oscuridad total, coludidos con el chofer del camión. Y siempre le digo, he estado expuesto porque a veces esa gente llega a donde está la revisión de los soldados y a veces se ponen al tú por tú con los soldados. Pero aún así Dios me ha guardado. Pero me puso a pensar mucho las palabras de esa hermana que me dijo, pastor, ¿no se ha puesto a pensar que la voluntad de Dios fue que Él no quería que se viniera a esa hora, o que se viniera a las 10 de la mañana? Y eso me puso a pensar muchas cosas, que muchas veces se nos olvida que nosotros no nos regimos o no debemos de regirnos por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Dios. Se me olvidó que yo, desde que acepté a Cristo, ya no debo de seguir lo que dice mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Me di cuenta que cuando sigo mi voluntad yo me equivoco muchas veces y me va mal. Pero cuando se sigue la voluntad de Dios, todo te va a ir bien. Por eso me fui a ese pasaje que dice, venga tu reino. Es una expresión, es parte de la oración modelo que Cristo nos dejó. El Padre Nuestro, venga tu reino. ¿Qué más dice? Note lo que dice ese pasaje, venga tu reino. Dios nos enseña que nosotros tenemos que vivir una vida de reino. Cristo, cuando vino a la tierra, solamente hablaba de reino. Todo su lenguaje era reino. Reino de Dios, reino de Dios, reino de Dios, reino de Dios. Por eso siempre cuando enseñaba una parábola decía, el reino de Dios es semejante a un hombre que plantó una viña. El reino de Dios es semejante a esto. El reino de Dios es semejante a lo otro. Cristo nos está, a través de su palabra, Cristo nos está enseñando a vivir una vida de reino. Pero en el reino de Dios, como en cualquier reino que usted pueda conocer, terrenal, en el reino de Dios hay reglas. En el reino de Dios hay estatutos. En el reino de Dios hay leyes. ¿Verdad que sí? Ahora estamos hablando de un reino que no es terrenal, como el que usted conoce. El reino de Dios es espiritual. Y con mayor razón tenemos que, como hijos de Dios, seguir las órdenes, los estatutos, las leyes del reino de Dios al pie de la letra. Por ejemplo, Anita, tú eres ciudadana de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Estados Unidos tiene las mismas leyes que Matamoros? ¿En qué lo diferencia? En muchas cosas. Hay mucha gente que quisiera ser ciudadano americano. ¿Por qué? Pues por los beneficios que les da el país, por ser ciudadano americano, estadounidense. Pero para obtener esos beneficios, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Si yo Ricardo Pérez, de aquí del rancho de Matamoros, cruzo el puente y voy no sé, a la Casa Blanca, o dónde tengo que ir para que me den beneficios, o simplemente voy a un lugar donde quiero recibir beneficios. Oiga, yo quiero que me den este beneficio. Yo quiero recibir income tax. ¿Qué van a decir? Pero digo, estoy trabajando. ¿Qué es lo primero que van a decir? ¿Qué más? Tienes que volverte ciudadano o residente, no sé. Tienes que reunir
ciertos requisitos. En el reino de Dios, hermanos, es precisamente igual. Si yo quiero ser ciudadano del reino de Dios y quiero recibir los beneficios del reino de Dios, yo tengo que reunir los requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Usted los va a encontrar en los evangelios. Cristo en los evangelios nos enseña qué requisitos debo de tener o de reunir para ser un ciudadano del reino. Y uno de los primeros requisitos que Dios me pide para yo ser un ciudadano del reino es ese: hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios. Pero fíjense, primero Cristo dice: venga tu reino. ¿Qué quiere decir? Venga tu reino. ¿De dónde va a venir el reino? El reino de Dios viene del cielo. Entonces, el reino de Dios es el estilo de vida que se vive en el cielo. Yo lo tengo que vivir aquí en la tierra. Si en el cielo, donde está Dios, se hace la voluntad de Dios, entonces yo, cristiano, hijo de Dios, ciudadano del reino, también tengo que hacer aquí la voluntad de Dios. Si yo me considero ciudadano del reino de Dios, allá en el cielo se obedecen las órdenes de Dios. Entonces aquí también, lo mismo que Dios hace allá, lo va a hacer con nosotros aquí en la tierra. Por eso Cristo habló así, por eso Cristo nos enseñó así. Señor, venga tu reino, el estilo de vida del cielo venga a nosotros. Quiere decir, yo tengo que vivir, Señor, el estilo de vida del reino. Por eso dijo: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Lo que usted mande, lo que usted diga, lo que usted desee. Todos estos días Dios ha estado hablándome con eso. Ricardo, tienes que hacer mi voluntad. Hace 2 semanas yo me enfermé, Nidia. Bueno, casi por lo regular siempre el enemigo me ataca con enfermedad, con insomnios. Semana antepasada tuve mucho insomnio y diarrea y me sentía muy enfermo. Y Dios me volvió a hablar en esos días. Yo le decía a Dios como una queja: ¿por qué me está pasando esto, Señor? Si yo oro por tus hijos, yo me paro en la brecha por tus hijos. ¿Por qué, Señor, si yo me pongo con el diablo cara a cara y yo no le tengo miedo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y sabe qué me contestó Dios? Porque te quejas mucho. Dios me habló y me dijo eso: te quejas mucho. Pero ¿cómo que me quejo mucho si a alguien le tengo que decir las cosas? Y Dios, te quejas mucho. Dios me habló. Me dijo: ¿cuántas veces me has reclamado que no tienes hijos? Y le decía yo a Dios: nunca te he reclamado. Sí. Y me hizo recordar una vez que yo le dije a Dios: Señor, yo oro por personas que no tienen hijos y tú les das hijos. ¿Y por qué a mí no me has dado hijos? ¿Ese es un reclamo? Y Señor esto, y Señor lo otro. ¿Por qué me siento enfermo, Señor, si yo oro por la gente que está enferma y tú lo sanas? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y pura queja y queja y queja y queja. Y Dios me dijo: tienes que pedirme perdón. ¿Pero por qué? Porque estás atentando contra mi voluntad. Dios fue bien directo conmigo.
Dios me dijo, alíñate, alinea tu voluntad con mi voluntad, dijo Dios. Porque mientras no te alinees, tú vas a tener una puerta abierta para que el diablo venga y haga contigo lo que le da la gana. Y ahí entendí. Y ahí me cayó el 20. Pídeme perdón por todas las veces que te has quejado. Porque tú no sabes por qué no te he dado hijos. Tú no sabes si los hijos van a venir mañana o no. Tú no sabes lo que yo tengo preparado para ti mañana. Y sin embargo te estás quejando. ¿Y sabe qué? Eso lo hacemos muchos. De una o de otra manera le reclamamos a Dios. ¿Por qué no tengo? ¿Por qué aquel sí y yo no? ¿Por qué aquel sí le va bien y a mí le va mal? ¿Por qué aquel tiene y yo no tengo? Oiga, eso es atentar contra la voluntad de Dios. Siendo que nosotros tenemos que decirle a Dios así: hágase su voluntad. No decirle a Dios, Señor, ¿por qué no tengo? No quejarme. Hágase su voluntad. Señor, si no tengo hijos, hágase su voluntad. Si me los quiere dar, gloria a Dios. Y si no me los quiere dar, gloria a Dios. Hágase su voluntad, mi Padre. Pero a veces se nos olvida. Es algo muy clave en las peticiones que hacemos con Dios, en las oraciones. Tal vez tienes días, meses, años doblando tu rodilla, llorándole a Dios, diciéndole a Dios, ¿por qué no me ha llegado la bendición? Y en una de esas oraciones no le has dicho a Dios, Señor, hágase tu voluntad. Porque ya no nos mandamos nosotros. Ya no mandamos nosotros. Ya no vas. Haga de cuenta que cuando nosotros oramos y no le decimos a Dios, hágase tu voluntad, con esa actitud le estamos diciendo, haz lo que yo te digo. Si yo te estoy pidiendo una casa, tú me vas a dar una casa porque yo te lo digo. Tú me vas a dar hijos porque yo te lo digo. Tú me vas a dar dinero porque yo te lo digo. Y no es así. Dios me dio una lección ayer. ¿Qué quería hacer yo? Yo quería orar por la gente, pero ¿qué tal si Dios no quería que orara? Yo ya iba preparado. Y cuando vi el montón de gente dije, wow, bastante gente, qué padre, voy a orar ahorita. Pero Dios dijo no. Y vaya que venía gente de muy lejos. Llegó gente en silla de ruedas de muy lejos. Pero Dios dijo no. Pero Señor, es gente necesitada, que viene enferma y viene de muy lejos, que tal vez gastó dinero, invirtió para venir hasta la iglesia, y yo me voy así como si nada. Dios dijo no. Porque Él es el que manda. Él es el soberano. Nosotros no mandamos. Me decía la hermana que me dio esa palabra, me dijo, pastor, nosotros no somos Dios. Se nos olvida que nosotros no somos Dios y que queremos hacer nuestra voluntad como siervos de Dios, como pastores. Usted no sabe si Dios está tratando con tal o cual persona de una manera muy personal. Salud. Hasta acá me llegó. Usted no sabe. Usted no puede estorbar. Usted no puede intervenir en los planes de Dios. Cuando Dios dice no, es no. Yo me sentía chiquito con lo que estaba oyendo. Pero dije, sí es cierto, Señor. Tienes razón.
y entendí muchas cosas. Dije, Señor, le pedí perdón, me puse a llorar, le pedí perdón a Dios por todas las veces que yo había hecho eso, quejarme. Yo le pedí perdón a Dios. ¿Esos fueron los hermanos que tenían necesidad? Ok, no se les voy a olvidar mañana a las 10. Entonces, hermano, ¿qué le quiero decir con todo esto? Que nosotros tenemos que aprender a someternos a la voluntad de Dios. ¿Verdad que no es fácil? ¿Verdad que no? No es fácil. Pero es algo que tenemos que hacer. Porque si no me someto a la voluntad de Dios, no hago lo que Dios quiere, no hago lo que Dios manda, yo no puedo decir que soy parte, que formo parte del reino de Dios. Y mucho menos decirme que soy hijo de Dios. Oiga bien esto es muy fuerte lo que le voy a decir. Si yo no estoy dispuesto a estar sometido a la voluntad de Dios, entonces yo no soy hijo de Dios. Cristo le dijo a unos hombres, ustedes son de su padre, el diablo. Porque si fueran de Dios, las cosas de Dios harían. Estarían sometidos a la voluntad de Dios. ¿Oyó? Sometidos a Dios, obedientes a Dios. La obediencia a Dios produce milagros. La obediencia a Dios trae bendición para nuestras vidas. Cuando oí estas palabras de parte de Dios, dije, Señor, y empecé a llorar y dije, perdóname por todas las veces que he atentado contra tu voluntad. Quiero estar alineado a tu voluntad. Y cada vez que yo me desvíe de tu voluntad, háblame, regáñame, llámame la atención. Yo quiero estar alineado a tu voluntad. Que cuando digas sí, sea sí. Cuando digas no, tiene que ser un no. Y me duela o no, yo tengo que aceptarlo. Mire, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Le voy a compartir algunos pasajes. Cuando una persona se somete a la voluntad de Dios, hermano, tiene credibilidad en todo. La gente te va a respetar. Sobre todo si eres cristiano, si eres un siervo de Dios, va a respetarte, va a ver a Dios en ti. Se va a dar cuenta que tú eres de Dios, porque eso es lo que se refleja. Vaya conmigo a Mateo capítulo 12, versículo 50. Mateo capítulo 12, versículo 50. ¿Qué dice? ¿Qué entiende por ese pasaje? Fíjense lo que dijo Cristo. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, todo aquel, yo lo considero mi hermano, hermana, madre, de la familia. Esos son míos. Esos son mi familia.
¿Quiénes pertenecen a la familia de Cristo? Los que hacen la voluntad de Dios. Palabras dichas por Jesús. Entonces, ¿qué pasa si no hago la voluntad de Dios? Todo lo contrario, no soy ni hermano, ni hermana, ni nada, ni picho, ni cacho, ni dejo bater. Dios no me ve así, como parte de su familia, porque soy desobediente, porque le llevo la contra en todo. ¿Se han conocido personas que le llevan la contra? Les dice algo, le llevan la contra, bien, hasta se apellida Contreras. ¿Sí se ha topado con gente así? Y le estoy hablando de cristianos, que les hablas con Biblia y te llevan la contra. No, es que yo no estoy de acuerdo con eso, es que yo opino, es que yo pienso. Y hasta dices, hasta te sientes mal, sientes que estás perdiendo el tiempo con esa persona porque no está conectada en la misma sintonía que tú, en el mismo canal que tú. Dice, no, se me hace que este no es hermano, no es primillo, es hijo del diablo. Salen con cosas que nada que ver con lo que Dios dice. Dios nos considera de su familia, Cristo nos considera de su familia cuando somos personas que hacemos la voluntad de Dios. Qué bonito es eso, ¿no? Que Cristo diga, ustedes son mi familia. Yolanda, tú eres de mi familia. Que nos reconozca como parte de su familia, sus hijos. Parte de hijos, somos hermanos de Jesús. ¿Qué más? Le dije que hay que aceptar la voluntad de Dios a veces aunque nos duela, aunque no queramos hacerlo, aunque no queramos aceptarlo. Mateo capítulo 26. ¿Sabe usted que Cristo no quería morir en la cruz? ¿Cuántos saben eso? Cristo no quería morir en la cruz. Cristo sabía lo que iba a padecer, lo que iba a sufrir. No era cualquier cosa. La muerte de cruz era lo más horrible, lo más feo. Cristo no quería morir así. Mire lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 42. Mateo 26, ¿qué dice? Otra vez fue y oró por segunda vez. No te dijo por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, por segunda vez, diciendo las mismas palabras. ¿Qué quiere decir ese pasaje? Esa oración Cristo le hizo antes de que fuera arrestado. Estaba en el huerto del Getsemaní. Dice la Escritura que Cristo sudaba gotas como de sangre. ¿Se imagina la tensión, la presión que había sobre él? Pastor, pero Cristo pues es el Hijo de Dios y es Dios, sí, pero cuando Cristo vino a la tierra vino 100% humano. Él estaba padeciendo con toda su humanidad al 100%, como usted padece, como usted sufre. Él sufrió. Oí a un médico que decía que a Cristo se le habían reventado vasitos, ¿cómo dijo?
los vasitos sanguíneos, sudaba gotas como de sangre. ¿Cuántas cosas estarían pasando por la mente de Jesús? ¿Se imaginan? Si usted pensaba o se imaginaba que Cristo no le preocupaba nada, no tenía miedo a nada, Él decía, no, a mí no me va a pasar nada, yo no voy a sentir nada. No, Él padeció lo mismo que usted. Él sintió. Él dijo, Señor, no habrá otra manera de morir por los pecados de la humanidad. ¿Cómo le hago, Señor? Mira lo que dice ahí. Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. No quiero padecer de esa forma en la que voy a padecer. Cristo no quería, pero ¿qué dijo? Hágase tu voluntad. Usted manda. No quiero ir a la cruz, pero usted manda. Cristo padeció, sintió. Cristo sabe lo que es sentirse solo. Cristo sabe lo que es una burla. Cristo sabe lo que es una calumnia. Cristo sabe lo que es una traición. Todo eso Él lo vivió, lo padeció. Fue clavado en la cruz. Y en la cruz le dijo a Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sentía desamparado como muchas veces usted se siente, como yo me siento. Pero ¿por qué hizo todo eso Jesús? Por amor a nosotros, pero sujeto a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que usted y yo no vamos a querer hacer y que Dios nos manda a hacer y que tenemos que obedecerlo, hacer su voluntad. Y ahí es donde está la clave para que te vaya bien. A lo mejor tú estás en una situación en la que no quieres ver a algunos miembros de tu familia y Dios te dice, ve y háblale de mí. ¿Qué va a tener que hacer? ¿A cuántos de ustedes no les ha dicho Dios, ve y háblale al vecino? ¿Ya fuiste? ¿Ya fuiste a hablarle al vecino? ¿Ya fuiste a hablarle? ¿Ya le hablaste a tu compañero de trabajo? ¿A tu compañero de escuela? ¿A ese familiar que ni siquiera sabe que tú vienes a una iglesia? Es que a mí Dios no me ha dicho nada. ¿Cómo no? Dios nos dice que seamos testigos. Dios nos dice que demos testimonio. Dios nos dice que hablemos. Dios nos dice que prediquemos. ¿Lo estamos haciendo? No. Entonces, si no lo estamos haciendo, estamos en contra de la voluntad de Dios. Cristo dejó un mandato a todos, no nada más a los pastores, no nada más a los apóstoles, no nada más a los maestros, no nada más a los evangelistas, no nada más a los profetas, a todos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dios no te dijo, hijo, yo te salvé para que estés sentado en una silla sin hacer nada. Dios no nos habló a eso. Dios nos habló a activarnos, a servirle, a predicar su palabra. Esa es su voluntad. Si usted me pregunta, pastor,
¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Servirle, predicar, hablar de Él. Usted tiene que hablar bien de Jesús. El pastel no es para que se lo coma usted solo. Ya recibí, ahora sí ya me voy a vivir. No, Señor. No. En Mateo 25 usted va a encontrar la parábola de los talentos. Léala en casa, se la voy a dejar de tarea. En Mateo 25 busque la parábola de los talentos, donde dice Cristo: había un hombre que tenía a unos administradores. A uno le dio 5 talentos para que los trabajara, a otro le dio 2 talentos para que los trabajara, y a otro le dio 1 talento. Y el Señor se fue de viaje. Después regresó de ese viaje, ¿sí?, y mandó traer a sus siervos. Primero le habló al de 5 y le dijo: ¿qué hiciste con los 5 talentos que te di? Talento es una moneda. Los 5 talentos equivalen, ¿quién sabe qué cuántos miles o millones de monedas de plata? Tienen un valor. ¿Qué hiciste con los 5 talentos que te di? Ah, pues produje otros 5. Produje el doble. Entonces su Señor le dice: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y luego mandó traer al que le dio 2. ¿Qué hiciste con los 2 talentos que te di? Pues produje 2. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero al que le dio 1 le dijo: ¿qué hiciste con el talento que te di? Pues nada, me dio medio, lo escondió. Es que me dio miedo predicar, es que me dio miedo servir a Dios, es que me dio miedo esto y me dio miedo lo otro. Y el Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías? ¿Cómo dice? Ahí está, miren. ¿Cómo le dice? Ciego donde no sembré. ¿Qué más? ¿Por qué le dijo eso? ¿No sabes con quién estás tratando? ¿No sabes quién soy yo? Dice Dios. Al que no se le dificulta nada, al que es especialista en lo imposible. ¿Cómo tuviste miedo? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué no te atreviste? Porque hay gente que dice: es que si le sirvo a Dios, pues a lo mejor no me va a ir tan bien. ¿Sabe usted que yo al principio, cuando Dios me llamó al pastorado, Él me dijo: deja todo? Y yo le pensé. Y como quiera, pues me llegaba el ángel, y luego, ¿cómo le hago? Deja el pastorado, pero ¿cómo? Ah, está bueno, Señor. Pero no dejaba. Digo, deja tu trabajo, me decía Dios. Pero no, yo no lo dejaba, yo no le hacía caso a Dios. ¿Sabe qué tuvo que hacer Dios? Provocó que la empresa donde yo trabajaba quebrara. ¿Quebró? ¿Va? A ver, diga, ¿va? Quebró. ¿Y por culpa de quién? Por culpa mía. Por no obedecer.
¿Quiénes pagaron los platos rotos? Por los que trabajaban ahí conmigo también. Porque cuando estás en un lugar eres bendición para muchos. Pero cuando no obedeces eres maldición para muchos también. Te maldices tú y te llevas de encuentro a los que te rodean. Aguas. Porque entre esos es tu familia. Por desobedecer a Dios. Me pasó lo que a Jonás, bonito. Jonás no quiso hacer la voluntad de Dios, huyó, se subió a un barquito con otros y en medio del mar fue azotado por una tormenta. Ahora, ¿la tormenta le vino a Jonás o le vino a todos? ¿Y los otros qué culpa tenían? Por eso le digo, cuando eres de bendición, los que te rodean reciben. Pero cuando eres de maldición también, afectas. Yo afecté a mucha gente por mi desobediencia a Dios. Pero le hice caso. Está bien, Señor. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y empecé a ver la mano de Dios sobre mí. Pero era algo que me daba miedo hacer. Porque el enemigo te avienta tantas cosas a la cabeza. Te dice, no la vas a hacer. Mira, Dios ni te habla, Dios ni te escucha. ¿Quién te dijo a ti que servías para esto? Te empieza a meter un montón de cosas negativas en la cabeza. Y lamentablemente le hacemos caso. Siendo que Dios, hermanos, Dios quiere que le sirvamos. Ahí está, miren, ¿ya lo quitaste? Cuando ese señor le dijo a su criado, siervo malo y negligente, ¿sabes quién soy yo? Y sin embargo, no trabajaste con lo que yo te di. ¿Qué recibió de recompensa? Quitadle pues el talento y dale al que tiene 10 talentos. ¿Qué más? Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún con lo que tiene le será quitado. Diga, ley de reino. ¿Cuáles son las leyes del mundo? Al que tiene, hay que quitarle para darle al que no tiene. En el reino de Dios es diferente. Al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esas son leyes de reino. ¿Por qué tienes? ¿Por qué tienes? ¿Por qué tienes? Porque das. ¿Por qué no tienes? Porque no das. Leyes de reino. ¿Cuántos quieren recibir de Dios? De. Da y se os dará. Da y se os dará. Leyes de reino. ¿Qué tienes que dar? Y no me refiero a esto. Tienes que dar lo que Dios te pida. Si Dios te dice, quiero que me sirvas, ¿qué tienes que hacer? Servirle. Y ya nos lo pidió desde hace más de 2000 años. Pero ¿qué pasa si no haces la voluntad de Dios? Dice, y al siervo inútil, ¿qué somos? Diga, inútil. ¿Me estás oyendo, inútil? Y al siervo inútil, echadle, ¿dónde? En las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tú no eres de reino, tú eres de allá afuera. Allá afuera están las tinieblas, váyase para afuera. Qué feo, ¿no? Este no es de los míos, échenlo para afuera. Porque no está haciendo nada con lo que yo le digo. ¿Sabe usted que usted tiene dones y talentos que Dios le dio?
Pero el enemigo te ha metido tantas cosas en la cabeza, tantas. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Quién te dijo que tú servías para esto? ¿De dónde sacas, criatura, que tú sirves? Usted sirve y mucho. Métaselo en la cabeza. Diga, yo sirvo y mucho. Porque Dios me dio a mí dones y talentos. Y los tengo que poner a trabajar. Porque el día de mañana, cuando yo esté frente a frente con Dios, Él me va a pedir cuentas. Y la Biblia dice, nadie se presentará ante Dios con las manos vacías. Díganos, hermano, tómala. Voltee con su hermano y dígale, tómala. ¿Qué tengo que hacer? Tú sabes lo que tienes que hacer. No te lo tengo que decir yo. Ya lo sabes. Ya lo sabes. No importa que para ti se te haga poco lo que haces. Hay gente que se le hace poca cosa levantar un papel. Oiga, pero hasta para levantar un papel tienes que saber levantarlo. Hasta para barrer tienes que saber barrer. ¿Sí o no? Hay personas que son buenas con la escoba, muy buenas con el trapeador, otros no. Eso es un talento. A mí me gusta ver mucho los videos en internet donde la gente tiene unas habilidades para hacer cosas, oiga, hasta para peinarse. Son dones, talentos. No ve que usted y yo y toda la iglesia en general, cristiana en todo el mundo, somos un cuerpo. Y como cuerpo somos miembros. El cuerpo de Cristo tiene miembros. Unos son cabeza, otros son manos, otros son deditos, otros son uñitas, otros son pies, otros son chamorro, rodillas. Cada quien tiene una función. ¿Sabe usted que esta mano, cada dedo tiene una diferente función? Aunque a lo mejor algunos se vean iguales, pero cada dedo tiene una función. Cada dedo son miembros de esta mano y la mano es miembro de este brazo o de antebrazo. Tu brazo no está así, ¿verdad que no está tieso? Así, mire. Se dobla, mire. Aleluya. Cada parte de su cuerpo tiene una función. En el cuerpo de Cristo, cada miembro tiene una función diferente. La Biblia dice ahí en la parábola de los talentos que Dios te da dones, talentos de acuerdo a tu capacidad. Yo no tengo la misma capacidad de ella, pero ella tampoco tiene la misma capacidad que yo. Yo no voy a envidiar las capacidades de ella. Ella, Dios le dio esas capacidades. A mí me dio otras, a usted le dio otras, y así se la lleva. Y con esas capacidades y con esos dones, usted tiene que hacer algo por Dios. ¿O quiere que Dios le diga, siervo malo y negligente, inútil? Yo no quiero que Dios me hable así. Y todo por el simple hecho de no hacer la voluntad de Dios. Fíjese, en algo que es básico en la iglesia. Ahora, póngase a pensar, todas las cosas que no hemos hecho, que nos ha faltado hacer por Cristo, le estoy hablando de algo tan básico y tan simple como de hablar de Dios a otros. Le decía a una hermana en la mañana, me decía, pastor, ¿qué hago para Dios? Es que yo no sé
yo no sé, yo no conozco mucho la Biblia, yo apenas estoy empezando. ¿Cómo le puedo hablar a mi familia? ¿Con tu testimonio? ¿Con tu forma de hablar? ¿Con tu forma de actuar? ¿Con eso testificas de Cristo? No necesitas traer la Biblia bajo el brazo y saberte desde Génesis a Apocalipsis para hablarle a alguien de Dios, porque eso es lo primero que pone la gente de excusa. Es que no me sé la Biblia, no necesito saberla. El diablo se la sabe al derecho y al revés y no ha dejado de ser diablo. No, sí. Él se la sabe al derecho y al revés. Hay gente que se sabe la Biblia al derecho y al revés y sigue igual o peor. No se trata de eso, se trata de obediencia. Se trata de decir a Dios, Señor, yo aquí estoy parado. ¿A dónde quieres que vaya? Camine, vaya. Sírvale a Dios. Sírvale a Dios. Ahorita le estamos transmitiendo por Facebook. Y me escribe un hermano. Hermano Rosalba ya lo conoce. Dígale a Rosalba que se pone a servir a Dios. Ponte a trabajar, Rosalba. Y le dije, ella trabaja. Ella le sirve a Dios. Servir a Dios, hermanos. Mire, yo cuando empezaba como cristiano, yo me consideraba que no era nada, que no era nadie, porque yo veía a hombres en la televisión como Jimmy Swaggart, como Benny Hinn, y yo pensaba que si yo no era como ellos, yo no era cristiano, yo no servía, y no necesitaba ser como ellos, porque a ellos Dios los llamó a hacer ese trabajo, a mí me llamó a hacer otro. Ya después, con el paso de los años, lo entendí. ¿Sí? Entonces mucha gente piensa que servir a Dios es, no, ves que estás hablando de servir a Dios, estamos hablando de unos niveles. ¿Cuáles niveles? Ya le dije lo que es servir a Dios. Servir a Dios es involucrarte en el reino. No importa si es poquito o es mucho lo que hagas según tu capacidad. El asunto es servir. ¿Qué le dijo su señor a sus criados? En lo poco fuiste fiel, pues en lo mucho te voy a poner. Ah, no, pero quieres lo grande. No quieres batallar. No quieres picar piedra. ¿Sí? Como aquel muchacho que dijo, no, yo quiero predicar ahí en la iglesia, pero quiero que me den un domingo. ¿Sí se acuerdan? No digo nombres. No soy yo. No, yo quiero el domingo. Vete entre semana. No, yo quiero el domingo. No eres fiel en lo poquito. ¿Quieres que Dios te dé lo mucho? ¿Cuántos quieren que Dios le dé lo mucho? Nadie. ¿Cuántos quieren que Dios les dé lo mucho? Seamos fieles en lo poquito. Mire, y no lo digo para la gloria de Dios, yo empecé a serle fiel a Dios desde muy pequeño. Siempre las cosas que yo hacía, aunque me criticaban, se burlaban de mí, me decían un montón de cosas, pero yo siempre todas las cosas que yo hacía lo hice con el propósito y con el fin de agradar a Dios. Tal vez no las hice perfectas, pero siempre traté de hacerlo lo mejor para Dios. Cualquier función, cualquier cosa que yo hacía en la iglesia, y hago en la iglesia todavía, lo hago con el propósito y con el fin de agradar a Dios. Y yo me he dado cuenta que por permanecer fiel y firme, aunque sea en lo poquito, Dios me ha dado mucho. Yo no llevo ninguna prisa. Ya Dios ya dijo, vienen 2 iglesias más, y yo le creo.
así como me dijo de este lugar es para la iglesia. Y así fue. Dios nos lo dio. Y ya Dios me dijo, vienen otras 2 iglesias más. Y así me lo estoy llevando. En lo poco estoy tratando de ser fiel. Dios me va a poner en lo mucho. En lo mucho. El asunto es, hermanos, que yo en el camino, en la marcha, yo tengo que servirle a Dios. Hay gente que dice, es que yo no estoy preparado. Es que yo necesito, no sé, meterme al instituto, prepararme, meterme con Dios. O alguien cuando dice bien simple, es que Dios no me ha hablado, no me ha dicho nada. Te habló hace más de 2000 años. ¿Cómo? Ir y hacer discípulos, ir por todo el mundo y predicarle. ¿Desde cuándo te lo dijo? Ahí está escrito. ¿Cómo que Dios no te ha hablado? ¿Dios desde cuándo nos dijo? Qué tristeza me da oír hermanos, bueno, aquí no, bueno, aquí sí me ha tocado oírlos también, cuando vienen y dicen, es que yo le quiero servir a Dios, pero mi pastor no me deja servir, me dice que tengo que pasar por unos filtros y que tengo que estudiar ciertas cosas y todavía pasar pruebas, y si llego a la calificación, tal vez pueda servirle. Leyes de hombres. ¿Cuántos se acuerdan cómo Jesús les habló a sus discípulos? ¿Qué les dijo? Hola, soy Jesús, mi ministerio va a costar de 3 años, mira aquí tengo mi plan de trabajo. ¿No? ¿Qué dijo? Sígueme, 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 sígueme. Cuando escogió a Pedro lo puso en una encrucijada. Cristo hizo la pesca milagrosa. Ahí tenía Pedro el montón de peces. Ahí tenía 2 opciones: o hago el negocio de mi vida, o sigo a Jesús. Jesús le dijo, mira, mas ahora te voy a hacer pescador de hombres. Pescador de hombres. Lo tuyo es eso. Eso se llama llamado. Y usted ha sido llamado a servir. Usted tiene un llamado. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque esa es la voluntad de Dios. Yo no me equivoco en eso porque es bíblico. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios en sí? Que le sirvamos, que le hagamos caso. Pedro siguió a Jesús. No se hizo primero rico y luego siguió a Jesús. No. Dijo, me conviene ir con el que hace milagros. Y caminó con Jesús. Ahora, Pedro tenía escuela bíblica. Estaba preparado, era licenciado, arquitecto, ingeniero. ¿Verdad que no? Era un pescador. De eso vivía. Cristo le dijo, deja todo, sígueme. Y Pedro le servía a Cristo aún con su carácter tan feo que tenía, su temperamento tan feo que tenía. En ningún momento usted va a encontrar en la Biblia, no, es que, se imagina a Pedro, no, es que para servir a Cristo, primero déjame que Dios me quite este temperamento tan feo que tengo. No, Señor, en el camino se le va a quitar. Cuando arrestaron a Cristo, no se le fue sobres a Malco y le mochó una oreja. Era aventado. Oiga, pero era seguidor de Cristo. Y usted en el libro de Hechos, usted va a ver un Pedro, mire. Ahora sí. Pero mientras caminó con Cristo, y en el trayecto de ese caminar con Cristo por 3 años en su ministerio, Pedro iba siendo moldeado.
Yo no sé por qué la gente pone trabas. Es que mi pastor me dijo, está equivocado su pastor, usted tiene que servir a Dios. Aquí en esta iglesia hay mucho trabajo. Si usted me dice, pastor, yo le quiero servir a Dios en esto porque siento en mi corazón, hágalo, vamos, dele. Dele. Pastor, yo siento predicar, ahora le predique. Y si se va a equivocar, bueno, pues nada más lo corrijo. Había un hombre en el ministerio de Lucas Leis, que es un pastor argentino. Era joven. Y decía Lucas Leis que ese joven le dijo un día, pastor, quiero predicar. Tengo ese deseo, ese fuego, quiero predicar. Y Lucas Leis sabía que ese muchacho joven pues no tenía mucho conocimiento de la Biblia. Pero sin embargo le dijo, ok, prepárate porque vas a predicar un domingo. Lo puso a predicar un domingo. Ya se imaginará al joven en el púlpito, todo nervioso, con el micrófono tiemble y tiemble. Para no hacer el largo el cuento, decía Lucas Leis que este joven decía, caerán 300 a tu diestra y 300 a tu siniestra, mas a ti no llegarán. Y a los 300 de Gedeón dijo, los 1000 de Gedeón, todo revuelto. Pero él estaba diciendo y bien inspirado, y es que los 1000 de Gedeón, bien inspirado. Y dice Lucas Leis que de repente volteó a su derecha él y vio unas hermanas diaconisas, que se levantaron, que se dieron cuenta que el joven se estaba equivocando. Inmediatamente Lucas Leis se levantó, se fue a donde estaba el joven, ¡felicidades! ¡Muy bien! Y lo abrazó y le dijo, nada más que no eran 1000, eran 300. Lo corrigió, pero así en voz bajita, en amor. Y ya las diabolizas ya no podían hacer nada. ¿Y sabe quién es ese muchacho ahora? Ese muchacho es el segundo mejor predicador del ministerio de Alberto Motesi. ¿Cuántos conocen a Alberto Motesi? Dijo, yo me aviento. Nosotros no podemos ser estorbo para usted, pero tampoco usted puede poner pretextos para servir a Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que le sirvamos. La gran comisión que habla la Biblia, la gran comisión es ir y predicar el Evangelio, dice, a toda criatura. Aunque te dé miedo, como a Jesús. Jesús le dijo al Padre, Padre, voy a pasar esta copa, no la quisiera pasar, pero hágase tu voluntad. Hay cosas que te van a dar miedo a hacer, pero las tienes que hacer, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a otro pasaje, ya voy a terminar. ¿Qué dice Juan capítulo 7, versículo 17? Y ya se pueden empezar a preparar los hermanos para la Santa Cena. Juan capítulo 7, verso 17. ¿Qué dice? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando haces la voluntad de Dios, Dios te va a revelar todo lo que tú quieras saber.
todo lo que tú quieras saber. Cuando tú estás pegado a Dios, pegado, ¿sabe lo que es estar pegado a Dios? Querer escuchar a Dios todos los días. Oiga, ¿se imagina eso? Todos los días estar pegado a Dios. ¿Cuántas cosas Dios no nos dirá? Vaya conmigo a Marcos capítulo 4. Con eso termino. Marcos 4, verso 12. Bueno, verso 11. No, verso 10. Un poquito más para atrás. Ahí. Cuando estuvo, bueno, ese pasaje en el verso 9, ahí es cuando Jesús termina de hablar la parábola del sembrador. Entonces le dijo, oye, el que tiene oídos para oír, oiga. Verso 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Si tú estás pegado a Dios, si tú haces la voluntad de Dios, Dios te va a revelar cosas que ni en tu vida sabías. En toda tu vida. Misterios del reino de Dios. ¿Por qué cree usted que a los apóstoles se les revelaron tantas cosas? Siempre estaban ahí, batallando y todo, pero ahí estaban. Por eso Dios les dio un privilegio a ellos. Y Dios puede hacer lo mismo con usted y conmigo. Es el mismo Dios, es el mismo Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Hagamos la voluntad de Dios. Sometámonos a la voluntad de Dios. No se le olvide que cada vez que usted se queja, cada vez que usted reniega de las cosas que le pasan, de que a veces no recibe respuesta, o que a veces las cosas no le salen como usted esperaba, no se le olvide que a lo mejor esa es la voluntad de Dios para usted. Y si Dios lo hace así, no es porque Dios no lo ame, al contrario, es porque Dios tiene algo mejor, o es que Dios lo está librando de algo. Amén. Póngase de pie, den un aplauso a Cristo. Y nos despedimos de la transmisión de Facebook. Dios los bendiga a todas las personas que se conectaron. Compartan este video con sus contactos y amigos, y háblenles también usted de Cristo. Dios los bendiga a cada uno de ustedes.